Hola, muy buenos días. Damos comienzo a este webinar sobre economía circular en la cultura. Bienvenidas y bienvenidos a este evento que organizamos hoy la Red Española para el Desarrollo Sostenible y la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 en colaboración con Ecoembes. Esta actividad se enmarca dentro de una serie de iniciativas que estamos organizando junto al Ministerio de Agenda 2030 para formar e informar al sector cultural sobre temas claves relacionados con el desarrollo sostenible, hoy en concreto sobre economía circular y sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 de consumo y producción responsable. Con la sesión de hoy iniciamos esta nueva etapa en la que esperamos dar nuevas herramientas a los profesionales de la cultura, cualquiera que sea el ámbito en el que trabajéis, centros culturales, museos, teatros, o bien si sois programadores, artistas, cineastas o cualquier otra profesión vinculada al sector cultural y creativo. Otras actividades programadas para este próximo trimestre y que vamos a ir anunciando a medida que las vayamos haciendo serán las cuartas jornadas sobre cultura y desarrollo sostenible, que se celebran en Madrid el 5 de noviembre, reservaos la fecha en vuestras agendas, un ciclo de podcast sobre cultura sostenible con expertos en cultura y sostenibilidad que hacemos de la mano de la Casa Encendida, y también haremos una formación breve sobre aspectos básicos de Agenda 2030 y cómo integrar el enfoque sostenible en nuestra actividad. Estas son solo algunas de las actividades que vamos a programar en las próximas semanas. Yo soy Marta García, ahora soy directora de la Red Española para el Desarrollo Sostenible y antes de empezar con los contenidos de hoy, os quería solo comentar cómo ha surgido este proyecto, ¿no? De aunar cultura y desarrollo sostenible. Pues surge a raíz de constatar que en general había un gran desconocimiento sobre cómo ser sostenibles en el ámbito de la cultura y en particular en cómo se podía contribuir a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, este Plan de Acción Global de Naciones Unidas, desde la cultura. Pues desde que empezamos a trabajar en 2017 entre estas conexiones de arte y sostenibilidad hasta hoy han cambiado muchísimas cosas, ese desconocimiento ha ido mejorando, la concienciación ha crecido exponencialmente, ¿no? Y desde esas primeras jornadas de sostenibilidad y cultura que hicimos ya en 2007 hasta hoy, pues hemos empezado a abarcar muchísimos otros campos y hoy en día desde la Red para el Desarrollo Sostenible nos estamos centrando en 3 líneas de trabajo. Uno, para conocer la Agenda 2030, porque, bueno, como os decía, ha mejorado mucho, pero todavía es muy desconocida entre la ciudadanía y muy desconocida en el mundo de la cultura. Y también necesitamos desarrollar capacidades en el sector. Dos, conectamos personas interesadas en estos temas y fomentamos un aprendizaje conjunto, porque detectamos que los diferentes subsectores de la cultura seguimos trabajando en compartimentos estancos y tenemos que aprovechar lo que ya está hecho y aprender unos de otros. Y en tercer lugar, estamos ofreciendo herramientas porque nos faltan guías que nos orienten, ¿no?, sobre qué es ser sostenible y cómo serlo. Así que solo quería destacar 3 iniciativas que hemos hecho en estos años y que creemos que pueden ser muy útiles para todas las personas que estáis hoy aquí, por si no las conocéis. Hemos creado una web que se llama culturasostenible.org, que ahora os pondrán el enlace en el chat. Es la primera web en español dedicada a esta temática y ahí vais a poder encontrar cantidad de recursos y vídeos sobre el tema. Hemos sacado varias publicaciones sobre cultura y desarrollo sostenible. La última que mencionaremos después, la guía sobre cómo aplicar los objetivos de desarrollo sostenible en la cultura. Tenemos un grupo de Facebook que se llama Cultura y Sostenibilidad para estar conectados, compartir novedades y noticias a los que estáis todos y todas invitados. Y por último, desde Reds estamos coordinando una comunidad de conocimiento que aglutina expertos y expertas de toda España en cultura y desarrollo sostenible, bueno, pues para tener una reflexión continua sobre el tema. Desgraciadamente, como bien sabéis, la cultura no es un elemento central en la Agenda 2030. Algunas metas de esta agenda la mencionan, pero no existe un objetivo específico. Aún así, creemos que no debemos dar la espalda a esta agenda. Hay que buscar grietas para ser parte de ella. Desde REDS, desde la Red Española para el Desarrollo Sostenible,
creemos que los ODS pueden ser un plan de acción muy válido también para el sector cultural y, por supuesto, el mundo de la cultura tiene muchísimo que aportar para hacer este mundo más sostenible. Nos lo contará Lucía después. Sin más, sobre la estructura de la sesión de hoy, este webinar va a durar 1 hora. Se va a estructurar en 3 bloques. Una primera parte para enmarcar la sesión, donde Lucía Vázquez nos explicará pues, los aspectos básicos de ese objetivo 12 sobre consumo y producción responsable. Después habrá un bloque más específico sobre cómo podemos ser circulares en nuestra actividad a cargo de Nancy Villaluenga de Coembes, y un último bloque que dejaremos para vuestras preguntas y para que podamos debatir sobre estos temas. Así que sin más, me gustaría dar las gracias a Nancy por apoyar esta iniciativa y estar hoy aquí. Y por supuesto Lucía Vázquez por haber coordinado la actividad. Lucía es la responsable de proyectos de cultura en REDS y va a iniciar esta sesión de hoy. Pues muchísimas gracias a las dos y adelante, Lucía, te paso la palabra. Lucía, estás en mute. Siempre me pasa. Buenos días a todos y a todas y muchas gracias por asistir a esta sesión. Esperamos que os resulte, bueno, pues práctica interesante. A mí me gustaría, antes de darle la palabra a Nancy, que realmente ella es la que va a aterrizar todo lo que vamos a ver del ODS 12 en el terreno, ¿no? Porque ella es la persona que en el día a día trabaja en toda esta cuestión de la gestión de residuos en torno al ODS 12 de producción y consumo responsable. Me gustaría que juntos y juntas diéramos un paso atrás. Mi pequeña intervención versa primero sobre una reflexión un tanto filosófica, no sé si a las 12 de la mañana estamos preparados, pero sobre el papel de la cultura en el desarrollo sostenible y enfocándonos en el ODS 12, y luego hablaré brevemente de ese ODS 12 para pasarle la palabra a Nancy, pero sí que me parece importante que hagamos juntos esta reflexión de qué tiene que ver la cultura con la sostenibilidad, ¿no? Yo, como historiadora del arte, pues la hago a través de obras de arte que espero que, bueno, resulte interesante y seguro que luego podemos debatir en la parte del turno de preguntas. Sin más, os voy a compartir la pantalla para comenzar con la presentación. Si me podéis decir, ¿se ve bien? Marta, Nancy, ¿se ve? Perfectamente, Lucía, sí. Pues a mí me gustaría comenzar con una idea de cultura que es un poco diferente a la que normalmente tenemos, incluso las personas que trabajamos en cultura. Tenemos que partir de la idea de que la cultura no es ese lugar físico al que ascendemos cuando vamos a un museo, a un teatro, a ver una obra, sino que la cultura es más bien un ecosistema en el que habitamos. Como decía Alphonse Martinel, es un ecosistema que tiene diferentes elementos y dentro de ese ecosistema cultural, que además es local, es regional, es nacional, pero también es global. Tenemos, como decía, distintos elementos. Uno es el patrimonio material, otro es el patrimonio inmaterial, otro es el patrimonio natural, y todo ello conforma nuestra identidad. Es decir, que realmente es ese ecosistema cultural o esos ecosistemas culturales que conviven, en los que habitamos de manera simultánea, los que nos dotan de identidad. Y ¿cuál es nuestra identidad actual? ¿Qué identidad cultural tenemos a nivel global? Pues yo diría que se reduce a 2 términos: productores, consumidores, y esto tiene que ver mucho con el ODS 12. El ODS 12 es producción y consumo responsable, y realmente la producción y el consumo es la esencia de la identidad de nuestra civilización, del Homo sapiens contemporáneo. A diferencia de los cazadores-recolectores, ¿no? que eran nuestros ancestros, nosotros basamos nuestra existencia en producir y en consumir. Además, somos una sociedad que se mira mucho a sí misma, y esto tiene ha tenido una consecuencia en el resto en ese ecosistema cultural en el que habitamos, que también es un ecosistema natural, que también lo conforman los paisajes en los que vivimos. ¿Por qué? Porque
todas nuestras narrativas y todos nuestros relatos, por lo menos hasta ahora, aunque eso está cambiando, versan sobre nosotros mismos, sobre el Homo sapiens, sin tener en cuenta a esas especies compañeras. En algún momento de la historia, y aquí no nos vamos a extender, ¿no?, pero seguro que estáis de acuerdo conmigo en que nos erigimos por encima del resto de las especies y de repente comenzamos a pensar que éramos diferentes y además que éramos superiores. Y a partir de ahí, toda la construcción de nuestras narrativas han girado en torno a nosotros mismos, en ese antropocentrismo en el que vivimos, ¿no?, y que la cultura es la que tiene que desbancar. Igualmente, esa identidad nos lleva a tener una relación con la naturaleza que está basada en una desconexión y en un desapego que también tiene consecuencias en el ODS 12 y por supuesto en el cambio climático, ¿no? La manera en la que nos relacionamos con la naturaleza es más un sitio, un lugar en el que no vivimos, al que vamos a relajarnos, a tomar aire, ¿no? Más bien como si fuese un decorado, como ilustra esta obra que me encanta de Wendy Redestar, ¿no? La naturaleza es ese decorado al que nosotros vamos a descansar, pero incluso hablamos de ella en tercera persona, o sea, no es un lugar en el que habitamos. Insisto, a diferencia de los recolectores, cazadores-recolectores que sí sentían que vivían en esa naturaleza y que tenían esas especies compañeras. En esa identidad que hemos construido, el cambio climático ha supuesto un punto de inflexión porque nos ha puesto en un espejo quiénes somos y cuáles son las amenazas que hemos creado incluso para nosotros mismos, ¿no? Y como dice Bansky, hay mucha gente que aún no cree en el calentamiento global, pero yo creo que a nosotros, como gestores culturales, como construcción de estas nuevas narrativas, nos tiene que preocupar más no la gente que lo niega, sino ese desapego que existe hacia el cambio climático. ¿Por qué no hablamos de ello? ¿Por qué no está en las conversaciones diarias? ¿Por qué no pensamos en ello? ¿Nos paraliza? Nos da miedo, sentimos que no podemos hacer nada porque es demasiado grande. Deberíamos de abordarlo como sociedad, como el colectivo. Miranda Casey, la directora del Climate Museum, dice que el cambio climático es un fenómeno tan inmenso, tan abrumador, que es imposible procesarlo de manera individual y que a través de la cultura es la única forma en la que podemos procesarlo de una manera colectiva como sociedad, ¿no? Porque el reto es inmenso, somos una sociedad que se ha construido sobre tres pilares, carbón, petróleo y gas, y la quema de esos tres combustibles fósiles son los que nos han dado, han creado el mundo en el que vivimos. La pérdida de la biodiversidad que va muy unida a esa quema de combustibles fósiles, el antropoceno con su deforestación y esta nueva era geológica, ¿no?, en la que hemos entrado, o todos los desafíos a los que nos enfrentamos derivados del cambio climático y conectados con ellos, nos hacen cuestionarnos esa identidad antropocéntrica en la que vivimos, y nosotros como profesionales de la cultura nos lo deberíamos de plantear desde la cultura, porque el papel de la cultura es fundamental, de nuevo, para cambiar relatos y para, digamos, no sé si ayudar o participar en la construcción de una nueva ciudadanía, que tiene que tener unos nuevos valores, que tiene que tener una nueva manera de entender el mundo. Como decía la filósofa ecofeminista Val Plumwood, para acabar con ese antropocentrismo tenemos que cuestionarnos qué prejuicios tenemos para considerar a los demás seres como no humanos. ¿Qué hay ahí que nos haga pensar que no somos iguales a los demás? Y ahí el arte y la cultura y todas las disciplinas creativas y artísticas tienen mucho que decir. Y ahora está habiendo una gran, digamos, manifestación cultural que está abogando por desbancar ese antropocentrismo, como por ejemplo, yo os traigo algunos ejemplos, pero la Nación de las Plantas que creó en la Trienal de Milán el neurobiólogo Stefano Mancuso en colaboración con varios artistas.
Las plantas, porque no tienen que, son como un estado, ¿no? Deberían de tener también su lugar. O esas fotografías que hace Rachel Sussman de los seres más antiguos del mundo, 10.000, 12.000 años, esos nuevos pasajes que crea Cornelia Conrads en los bosques, que nos deben llevar a esas nuevas narrativas y a esos nuevos valores, de esa ética ecológica de la que habla Jorge Riesman, que tienen que ver con la diversidad cultural, el sentido de la medida, el aprecio por lo local. Todo esto está encerrado en los ODS. Nosotros hoy vamos a centrarnos en el ODS 12 de producción y consumo responsable, que es un ODS que aboga porque esa esencia de esa identidad, que es nuestra identidad y no podemos negar, se revisite y se haga a través de una nueva relación con los recursos naturales, con estrategias de economía circular, que bueno, todo esto nos hablará un poco más Nancy, y sobre todo desde la cultura reflexionar sobre esa explotación de recursos naturales para tener la vida que tenemos, y también creo que es importante desde la cultura hacerse las preguntas de a qué estamos dispuestos a renunciar, qué sistemas estamos dispuestos a transformar, que tienen que ver con la comida, pero que también tienen que ver con por ejemplo, los residuos o los bienes tecnológicos que usamos, porque nos quedan 10 años para esos ODS, en esa década de acción que dice Naciones Unidas, que necesitamos poner ya, bueno, la velocidad, no crucero, sino velocidad 120 kilómetros por hora, ¿no? Para volver a revisitar esa identidad e incluir esos paisajes, esa naturaleza, volver a sentirnos parte de ella, abrazarla, como la obra de Olaf Eliasson, ¿no? Del reloj de hielo, y sentir esa conexión que suena, yo lo sé, muy hippie happy, pero que realmente creo que la cultura tiene esa herramienta poderosa que es vincular lo emocional para la transformación social. Porque esto es importante que lo recordemos, otro mundo es posible porque otros mundos han sido posibles y porque ha habido otros mundos antes que el nuestro y habrá otros después, ¿no? Bueno, pues con esta pequeña reflexión le doy la palabra, paro de compartir y le paso la palabra a Marta para que presente a Nancy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucía, por esta introducción muy interesante. Creo que has enmarcado perfectamente el objetivo de desarrollo sostenible que vamos a tratar hoy. Y ahora vamos a pasar a un segundo bloque, bueno, pues mucho más enfocado a lo que es ya la gestión de esos residuos que estamos generando en nuestra actividad artística, en los centros culturales. Y bueno, yo creo que la charla de Nancy en general también puede servir para muchas infraestructuras culturales. Así que sin más, Nancy, te paso la palabra. Gracias. Hola, buenos días a todos. Estoy encantada de estar aquí con vosotros. Gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros. Gracias, por supuesto, a Reds, a Marta, Lucía, a todo el equipo por haber organizado esta sesión, por darnos la oportunidad de estar aquí y, por supuesto, gracias también al Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 por apoyarnos. Es importante. Voy a compartir una presentación. Un momento, a ver si soy capaz. Vale. ¿Lo veis? Sí, lo que pasa es que tienes que ponerlo en pantalla completa para que lo veamos. Vale, ¿está ya? Sí, bueno, la vemos en modo moderador, Nancy. Sí. Pues vamos a ver. Si vuelves al PowerPoint y abajo pones pantalla completa, en los iconos creo que lo... A ver. Pantalla completa. Lo he puesto. Voy a cambiarlo de sitio. Lo único que yo lo veo de lado. Perdonad. Al final. Vale. Vamos a ver. Estoy compartiendo ahora. A ver. Seguimos viendo. Si lo voy a dejar de compartir un momento. Voy a intentarlo otra vez. A ver ahora. ¿Sabéis ahora?
Sí, correcto, perfecto. Adelante. Vale, perfecto. Muy bien. Perdonad por este momento. Bueno, efectivamente, como comentaba Marta, mi idea hoy es hablar sobre la economía circular y centrar o concretar, ¿no?, esto que nos ha contado Lucía, que por cierto me ha encantado, ¿no?, de este contexto y cómo ha referenciado, ¿no?, el problema, y dejando incluso un margen para el optimismo, ¿no? O sea, la lucha sigue siendo posible. Bueno, pues la idea era hablar un poco más de economía circular. Realmente creo que todos tenemos claro, aunque no esté en nuestras conversaciones quizás del día a día, pero creo que todos tenemos claro que el planeta se enfrenta a una crisis ecológica, ¿no? O sea, tenemos problemas de pérdida de biodiversidad, pero a unos ritmos realmente alarmantes, tenemos problemas de contaminación que afecta a la salud de las personas, y hemos visto en la pandemia que la salud del planeta está estrechísimamente relacionada con la de las personas. Estamos viendo que tenemos un problema de consumo de recursos, y aquí vamos a este ODS 12 que introducía Lucía. O sea, realmente no estamos haciendo un uso eficiente de los recursos, y simplemente por poner un par de ejemplos en contexto, ¿no? En Europa se generan más de 2.500 millones de toneladas de residuos, y tened en cuenta que Europa es uno de los continentes que más está haciendo para reducir esta generación de residuos, y que además gran parte de esos residuos se están gestionando de manera separada, se están reciclando, etcétera. Pero en muchos otros países esto no es así, ni siquiera tienen un sistema, ¿no? En España los residuos que generamos están en torno a 111 millones de toneladas, de los cuales unos 23, 24 millones de toneladas son los residuos, lo que llamábamos antes residuos sólidos urbanos, ¿no? Los residuos municipales, los que generamos en las ciudades los ciudadanos, los comercios. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que hemos avanzado, pero hay que hacerlo mucho más a prisa. Como veis en la imagen, en España ahora mismo solamente estamos reciclando en torno a un 30% de todos los residuos que gestionamos, o sea, que generamos en las ciudades. Esto es una cifra bajísima, y esto se produce porque vosotros diréis, bueno, pero si estamos en la calle, vemos todos los contenedores, el amarillo, el azul, el verde, ya, pero estos contenedores son solo para residuos de envases, que son estas cifras, ¿no?, que veis aquí, entre un 8 y un 7 para envases domésticos, los envases de plástico, los bricks, las latas, y de vidrio, en total un 15%. El resto, pues en gran parte no se está gestionando. Es verdad que la normativa está cambiando muy a prisa y que nos piden nuevos objetivos, nos piden que haya cada vez más fracciones que se incorporen a esta recogida selectiva, y que se va a empezar a trabajar en flujos tan importantes como la materia orgánica, que está muy relacionada con el desperdicio alimentario, y es una fracción que representa casi un 40% del peso de nuestra basura. Bueno, pues tendremos que abordar esta gestión. Simplemente para que tengáis una pincelada sobre qué es Ecoembes, qué es lo que hace Ecoembes en todo esto. Ecoembes es la organización sin ánimo de lucro que coordina la recogida selectiva y el reciclaje de los envases domésticos, es decir, de esta pequeña fracción de envases domésticos. Muchas veces nos dicen los de los plásticos, y es como, no exactamente los de los plásticos, no, los de los envases de plástico y los bricks y las latas. Pero realmente hay muchas otras cosas de plástico que nosotros por ley no podemos gestionar, ¿no? Ecoembes nació para coordinar la acción de municipios y empresas para conseguir entre todos alcanzar los objetivos de reciclaje, ¿no?, que nos marcan las directivas europeas y la ley española. Por supuesto, estamos absolutamente comprometidos con los ODS, más desde que colaboramos con Marta, con Leire, con Lucía, ¿no? Y aunque hay algunos de los objetivos, como el 12, que están directamente relacionados con nuestra actividad, ¿no? O sea, son el core de nuestra actividad, pues realmente vemos cada día, y supongo que os pasará a todos, que hay 1000 maneras de poder incidir en el resto de objetivos, ¿no? Y vamos buscando las maneras en que nuestros proyectos tengan un impacto positivo de alguna manera, ¿no? Como simplemente un ejemplo, ¿no? Tenemos el proyecto Reciclar para Cambiar Vidas, en el que aunamos reciclaje y dar oportunidad a colectivos
en riesgo de exclusión social, ¿no? Formaciones en centros penitenciarios y luego pues les buscamos unas prácticas en plantas de selección. Este tipo de proyectos al final también pueden incentivar, ¿no? Pueden la consecución de los objetivos, de otros objetivos de desarrollo. Bueno, entonces hemos hablado de que nosotros trabajamos en el reciclaje, ¿no? de envases domésticos, pero bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas entonces? Y aquí vamos un poco a cuál es el papel o cuáles son las cuestiones prácticas que podéis tener en cuenta vosotros como centro de trabajo que nosotros llamamos sostenible, o centro cultural, o centro o espacio cultural sostenible, ¿no? Lo que decimos es que estos centros son al final espacios por donde pasan muchas personas, ¿no? Muchos ciudadanos. Los ciudadanos se paran en su casa, pero luego van a trabajar y también consumen y también generan residuos. Entonces, nuestra idea es que todas las personas puedan separar allí donde vayan. Y si los centros lo ponéis a disposición de empleados, proveedores, visitantes, clientes, lo haréis posible. Os convertiréis en un prescriptor del reciclaje, ¿no? de la economía circular. ¿Cómo funcionaría para vosotros, o sea, para una empresa o para un centro, la recogida selectiva? Bueno, pues aquí tenéis que tener en cuenta una cosa, y es que la ley ya obliga a todos los espacios, ¿no? a gestionar sus residuos a través de un gestor autorizado, poniéndolo en manos de un gestor autorizado por la comunidad autónoma, ¿no? Para que te retire esos residuos de forma adecuada y los gestione ambientalmente. Esto quiere decir que tienes que contactar, contactar y contratar, ¿no? a estas empresas y te retirarán los residuos dependiendo de los que sean, ¿no? Pueden ser desde las bombillas que se nos generan en la oficina, el papel de reprografía, los restos o los residuos que quedaron tras una exposición o tras un montaje en un teatro. Todo es susceptible de convertirse en un residuo en nuestra oficina y lo tenemos que gestionar. Tenemos que llamar nosotros y que nos lo retiren. Pero ¿qué pasa con los residuos de envase en concreto? La cuestión aquí es que vosotros podéis, como está disponible la recogida selectiva municipal, hay veces que os pueden permitir utilizar los contenedores de la calle para depositar los envases que se os generen en las oficinas, ¿vale? Esto depende de si realmente interfiere o no con la recogida municipal. O sea, si son unas cantidades excesivas porque tenéis un catering muy grande o generáis mucho cantidad o estáis lejos del centro urbano, pues entonces no. Entonces tendríais que gestionarlo igual que el resto de los residuos llamando a un gestor autorizado. Simplemente como ejemplo, nosotros, Ecoembes, tenemos que contratar a un gestor autorizado para los residuos de envases, ¿vale? Porque estamos en un edificio donde se genera al final mucho por el catering, etc. Entonces, ¿qué hacéis los gestores que queréis implementar una recogida selectiva en vuestros centros? Lo primero es que tenéis que analizar pues cuál es la situación, ¿no? de vuestro espacio, ¿no? Cómo de grande es, cómo de cuántas personas pasan diariamente por la zona, poner papeleras específicas de separación pues cerca de los espacios donde se consume, donde haya máquinas de vending, al lado de las cafeterías, de los caterings. Ahí pondríamos contenedores amarillos, ¿no? Para los envases y en la zona de reprografía pondríamos azules. Vale. Pero muy, muy importante sería promover acciones de sensibilización tanto para los empleados como para los proveedores y para las personas y los visitantes, ¿no? de nuestro espacio. Muchas veces nos olvidamos también de hablar con los servicios o las contratas de limpieza. De nada sirve que separemos todos los demás en el centro si nadie le ha explicado al personal, ¿no? de limpieza que luego debe coger esos envases separados y llevarlos a la calle a los contenedores adecuados si el ayuntamiento lo ha permitido o para entregárselos separados al gestor. ¿Vale? Es por tanto en estos casos que es muy importante también la involucración de la dirección. Aquí simplemente os pongo algunos ejemplos
de materiales, creatividades que nosotros utilizamos y cedemos a los espacios que quieren ser sostenibles, ¿no? Son carteles que recuerdan qué va a cada contenedor y para evitar también los errores más habituales, ¿no? Que siempre tenemos todos en casa y también en las oficinas. Esta información está totalmente a vuestra disposición, la podéis utilizar y además tenemos pues, una web para resolver dudas, tenemos un bot, ¿no? Que también le puedes preguntar si tenéis alguna cuestión, ya no solamente de envases, sino de cualquier otro tipo de residuos. Bueno, nosotros realmente decíamos que había esa recogida municipal y esa recogida por parte de las... voy a mirar el tiempo, no sé cómo... Perdonad, era para ver si me estaba ajustando más o menos a... Bien, Nancy, no te preocupes, nosotras te avisamos. Me vais avisando, ¿verdad? Bueno, pues... A ver, con independencia de que algunos espacios, ¿no? Que generéis mucho residuo de envase, pues tenéis que llamar a un gestor autorizado, es cierto que nosotros intentamos colaborar en la medida de lo posible con determinados espacios que cumplen unas características. Básicamente, que se consuma una gran cantidad de envase, ¿no? Y que además por la que pase, ¿no? Mucho público, que haya una gran afluencia del público porque realmente son espacios que al final pues impactan, ¿no? en el público en general, en la sensibilización del público. Entonces, lo que hacemos es cuando necesitan ayuda, porque son espacios normalmente en los que es complejo establecer esa recogida selectiva, pues les ayudamos. Contactan con nosotros y entonces pues diseñamos un poco cómo sería esa contenerización del espacio, le ayudamos a contactar con un gestor que realmente pueda hacer esa recogida y nos aseguramos, sobre todo, trazamos el material y nos aseguramos de que realmente está siendo reciclado. Aquí estamos hablando fundamentalmente de parques temáticos, hospitales, estadios, aeropuertos, grandes zonas, ¿no? Por donde pasa mucha gente. Recientemente hemos empezado a testar una iniciativa, ¿no? Una innovación, es el proyecto Reciclos y está orientado a generar incentivos para los ciudadanos que separan envases de botellas, ¿no? de plástico y latas de bebida. La idea en este caso es ver si los ciudadanos no pueden ir avanzando hacia esa economía circular, ¿no? Que decimos que es ya urgente alcanzar a través de estos incentivos, que en ningún caso son económicos, son siempre incentivos ambientales o sociales. Los ciudadanos pueden canjear los reciclos, que son la moneda que se les da por cada acto de llevar ahí una lata o una botella, los pueden canjear por incentivos como participar en un sorteo para un patinete eléctrico, un billete de metro, ¿no? O pueden donarlo a una ONG para que haga pues, una rehabilitación de un espacio degradado, etc. Pero hemos dicho que realmente la economía circular es muchísimo más que reciclar, ¿no? Y además las normas, las directivas, la sociedad en su conjunto nos lo está pidiendo. Reciclar es una parte de la economía circular, pero desde luego no la prioritaria. Debemos empezar a pensar de una forma mucho más ambiciosa, ¿no? Tenemos que pensar en reducir la generación de residuos, en prevenir y en reutilizar, que va a ser algo que está un poco ya alejado, ¿no? de nuestros patrones de consumo y que vamos a tener que recuperar, ¿no? Yo creo que realmente nos van a pedir mucho esfuerzo a todos, ¿no? A ciudadanos, a empresas, a sistemas, a ONGs, a espacios, ¿no? culturales y de hecho hace poco se publicaba el Real Decreto de Envases, el borrador, y aunque todavía no está aprobado, pero sí que empezaba a nombrar algunas de las nuevas obligaciones que van a afectar a todos y en concreto para el mundo de la cultura había un artículo, ¿no? Me resultaba curioso, había un artículo en el que decía que habría que implantar alternativas a la venta y a la distribución de bebidas envasadas y de vasos de un solo uso en eventos festivos, culturales o deportivos que tengan el apoyo de las administraciones públicas, ¿vale? Esto es algo que tenéis que tener en cuenta
y además estará vigente en principio a partir del 1 de enero de 2023, vamos, a la vuelta de la esquina. Entonces, esta es solamente una muestra, ¿no?, de lo que va a llegar en breve, y entonces tenemos que pensar de esta manera, ¿no?, de buscar otras maneras, ¿no?, estrategias. Nosotros siempre hablamos del ecodiseño en los envases. Bueno, pues tendréis que aplicar también estas estrategias, ¿no?, de intentar eliminar los residuos que se generan en vuestras instalaciones, intentar reutilizar todo lo posible, intentar hacer que todo sea lo más sostenible posible. Os traigo simplemente un ejemplo de espacio sostenible que nosotros utilizamos. Es un evento efímero al final, pero simplemente como muestra de otra de las cosas que podéis hacer. Es un stand que pusimos en Conama en 2016. La mayoría de los elementos son reutilizables, estanterías, mobiliario, etcétera, y lo que no está hecho de materiales sostenibles, ¿no?, de reciclados o naturales. A día de hoy seguimos utilizando la mayoría de estos elementos y de hecho los tenemos guardados, una parte de la Fundación Biodiversidad, otra parte nosotros, y nos lo vamos cambiando según lo necesitamos. Al final es economía colaborativa también, ¿no? La cultura versus la crisis ecológica, que lo hablaba también antes Lucía. O sea, ¿cuál es ese papel transformador? O sea, evidentemente vosotros tenéis mucho que hacer como entidades y como espacios culturales, pero creo que es tremendamente importante, incluso más, ¿no?, el papel de transmisor de los mensajes de la economía circular y de la ecología en general, ¿no? O sea, creo que ahí es donde podéis ayudar muchísimo a llevar a la sociedad todas estas cuestiones. Traigo aquí algunos ejemplos, ¿no?, desde más relacionados con mi ámbito, ¿no?, como puede ser la orquesta Cateura, ¿no?, de instrumentos reciclados, ¿no?, unos niños en riesgo de exclusión social, ¿no?, un grupo de niños de 11 a 25 años que hacen sus instrumentos con lo que encuentran en el vertedero, uno de los mayores vertederos de Paraguay, ¿no?, con bombonas, tuberías, con todo, han hecho maravillas y ahora están dando conciertos por toda Europa, ¿no?, y llevan 15 años trabajando en esto. Hay artistas que hacen esculturas con residuos, ahora muchas veces se hace con residuos que se encuentran en las playas, ¿no? Es un poco esa necesidad de alertar a la sociedad sobre este problema, ¿no?, de las basuras marinas. Con los festivales hemos colaborado muchísimo, los festivales de música están adelantadísimos, ¿no? O sea, casi todos tienen una recogida selectiva implementada. Y finalmente, con esto termino, realmente hay muchos otros ejemplos en los que creo que se puede contribuir, ¿no?, de distintos ámbitos de la cultura. Estos son unos cuantos ejemplos de un informe de comunicación para la transición ecológica y, bueno, pues me resultaba curioso, ¿no?, como una pequeña editorial pues publica relatos ambientados en la crisis ecológica, y también me resultaba curioso que dijeran que hay que hablar de distopías, pero no solamente, también utopías, para dejar ese espacio al optimismo. Una película como que nos habla de otras maneras de vivir y de consumir, o este grupo, ¿no?, de creativos y de músicos que han adaptado las 4 estaciones de Vivaldi, teniendo en cuenta que en un posible, ¿no?, escenario futuro, la pérdida de biodiversidad haga que muchos de las especies de los pájaros hayan desaparecido y sea un verano mucho más silencioso. Bueno, son algunas ideas. Quedo a vuestra disposición para todo lo que necesitéis y bueno, yo os animo a que colaboréis en esta tarea de todos. Gracias. Muchas gracias, Nancy, por todo eso, esa hoja de ruta, ¿no?, que yo creo que es muy, muy práctica para, bueno, para todos nosotros y sobre todo para, pues eso, para ver cómo empezamos, ¿no?, a hacer ese camino. Ahora tenemos un turno de preguntas. Hay una pregunta en el chat relativo al mundo editorial, ¿no? Si queréis os la leo, yo creo que seguramente la podrá contestar Nancy. Estamos hablando o hemos hablado, dice, de espacios y actividades culturales, pero ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer para contribuir en la economía circular desde la industria cultural? Y para ser más específico, en el mundo editorial. Y habla de cómo hacer las publicaciones, yo creo que se refiere a físicamente, y no tanto el relato
que contengan las mismas, ¿no? Más bien ese medio físico que es el libro, que per se, claro, puede ser un poco no sostenible, ¿no? Bueno, o sea, hasta donde yo sé, en el ámbito de las editoriales, fundamentalmente están teniendo en cuenta que el papel, ¿no? Que se utiliza, el material físico y el soporte físico, que es el papel. Y luego está esta otra cuestión del ámbito digital. Bueno, pues es algo que se está viendo en las editoriales y en muchos otros ámbitos. La digitalización es algo que habrá que abordar y que aprovechar para nosotros. Es también un elemento que puede resultar conflictivo. Muchas organizaciones de consumidores siempre nos dicen que los mayores se quedan atrás, que la transición justa y ecológica. Efectivamente, hay muchas variables a tener en cuenta, o sea, quiero decir, no es una tarea nada sencilla, pero bueno, empezando por los materiales y aprovechando las oportunidades que nos da la digitalización, pues es el ámbito por donde yo veo. También hay muchos materiales sostenibles y certificados, o sea, FSC, por ejemplo, es el típico sello de certificación con el que trabajan la mayoría de las entidades que yo conozco. Marta, ¿quieres añadir algo? No sé si... No, hay otra pregunta en el chat. Sí, bueno, para terminar esta... ¿Alguien más quiere, bueno, que si alguien quiere levantar la mano e intervenir de palabra, que también pueda, pero veo que alguien ha preguntado algo más. Sí, que para cerrar este tema, que también se tiene en cuenta poner la tinta y el plástico, claro. Yo creo que ya hay una variedad grande de materiales sostenibles para la producción de libros, ¿no? Hay otra pregunta relativa a la recogida fuera de los hogares y preguntan qué requisitos habría que cumplir para establecer una colaboración pues, con Ecoembes, ¿no? En este caso. Pues en este caso lo que haríamos sería estudiar la propuesta que nos hicieran. Preguntaríamos básicamente pues, qué cantidad de material se está generando en el espacio y un poco cuántas personas pasan diariamente por ella. En general, la mayoría de los centros culturales pueden utilizar la recogida municipal, no suelen tener problemas. Son los grandes teatros, grandes espacios culturales, ¿no? Museos, los que pueden tener más dificultades y allí, pues efectivamente, estudiaríamos el caso. Simplemente se tienen que poner en contacto con nosotros y comenzaríamos esa colaboración. No sé si hay una pregunta, pero quizás le podáis contestar en el chat los que conozcáis. Alguien pregunta, ¿conocéis editoriales canarias para recomendar que tengan una política de actuación sostenible? Pues si alguien la conoce, por favor, se lo puede responder. Y yo creo que, no sé si hay alguna pregunta, alguna mano levantada. Si no es así, como quedan escasos 15 minutos, le voy a pasar la palabra de nuevo a Marta, que nos va a cerrar un poco la sesión, pero también hablándonos de esa guía que hemos hecho, ¿no? en Reds. Vale, muchísimas gracias, Lucía. Bueno, vamos a ver, si os parece bien, yo también para cerrar con todo esto, la idea de este webinar de hoy, bueno, sobre todo era dar unas cuantas herramientas que pudieran ser útiles para todo tipo de casos, como ha explicado muy bien Nancy, ¿no? Desde un centro cultural grande hasta lo más pequeño materiales. Pero existe, además de lo que hemos hablado hoy, que estaba muy centrado en el objetivo número 12, Reds ya ha elaborado una serie de guías y herramientas que pensamos que os pueden ser muy útiles. Entonces, no queríamos desaprovechar hoy la ocasión para daros a conocer lo que ya existe. Entonces, como he comentado antes, la Red Española para el Desarrollo Sostenible empezó a trabajar en este eje de arte y sostenibilidad porque veía ahí una necesidad y bueno, en ese sentido hemos publicado una serie de libros, revistas, etcétera, que si no conocéis las tenemos todas subidas a la página web, pero las veis aquí, ¿vale? Estáis viendo que ya
disponéis de una publicación que se llama Cultura y Desarrollo Sostenible, que aborda reflexiones teóricas sobre la vinculación entre la cultura y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Es la única publicación en español que sepamos en la que se habla específicamente de esta temática. Esto lo editamos hace 1 año y medio aproximadamente. Luego la revista para gestores culturales, principalmente dedicada creo que a escénicas, conectando audiencias, también nos dio carta blanca para hacer un monográfico sobre arte y sostenibilidad. Y bueno, aunque ya tiene 3 o 4 años, la verdad es que yo creo que está vigente a día de hoy y os puede interesar mucho. Tiene muchos también casos prácticos, entrevistas de gente que está trabajando en estos temas. Y la última revista monográfica sobre este tema la ha editado la Universidad de Cádiz, que es Periférica, que es la que veis abajo, ¿no? la del barco seco. También eso es un monográfico todo dedicado a cultura y desarrollo sostenible. Es lo más reciente que hemos hecho, lo ha coordinado el profesor Alfons Martinell y creo que también nos puede interesar. Y por último, hemos publicado este documento que veis abajo a la derecha, que es la guía para aplicar los ODS a la cultura. Y solo quería comentaros pues, las cuatro secciones que hemos incluido esta guía. Una pequeña introducción también sobre el enfoque sostenible. Para quien no quiera leerse el resto de libros, pues tenéis aquí un resumen. Y luego hemos hecho dos capítulos sobre cómo integrar el enfoque sostenible en la cultura y cómo pasar a la acción, cómo hacer un plan de acción cultural sostenible. Sabemos que hay un montón de casuísticas, cada subsector tiene sus particularidades. Nosotros sabemos que es difícil usar un lenguaje común para cine, teatro, artes visuales, diseñadores, en fin, cualquier cosa, pero hemos intentado dar por lo menos unas bases. Y luego, por último, hemos seleccionado 4 casos de estudios que nos parecían muy interesantes en esos diferentes ámbitos. Uno para los festivales de música, otro para el mundo audiovisual, otro para exposiciones de artes visuales y el cuarto, sí, el Museo de Arte Rural, ¿no, Lucía? Sí, esta guía la hemos hecho, bueno, con la colaboración de muchísimos gestores culturales, así que no es un documento que proponga la Red de Desarrollo Sostenible sin más, sino que lo hemos hecho en consulta con mucha gente para que fuera útil para el sector y esperamos que así lo sea. Os lo podéis descargar en la web de Cultura Sostenible. Y nada más, pues después de esta sesión de hoy os enviaremos un email con todos los enlaces y si alguno de los participantes quiere contactar con nuestra organización o con Ecoembes, lo puede hacer contestando a ese email. Y yo creo que la mayoría de las que estáis aquí conectadas hoy ya lo sabéis, pero también estamos haciendo unos boletines mensuales sobre cultura y desarrollo sostenible porque hay tanto sobre sostenibilidad que es difícil digerirlo y el equipo de Red estamos intentando, bueno, pues hacer como un Reader's Digest cada mes sobre todas las novedades, convocatorias relacionadas con estos temas. Entonces, quien quiera suscribirse en la web de Cultura Sostenible también se puede unir a esta comunidad. Creo que con esto hemos terminado la sesión de hoy. Doy de nuevo las gracias a Nancy y a Lucía por vuestras magníficas exposiciones. Han sido muy inspiradoras, muy prácticas y nada más. Pues gracias a todos. Cerramos la sesión. Hasta pronto. Gracias, Marta.